capítulo 4 de Filipenses. Tomaremos la lectura para la introducción del tema de hoy, que es la oración o por qué orar. Queridos hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, lo estaremos leyendo para la introducción del tema de hoy, que es ¿por qué orar? ¿Está conmigo? Muy bien, dice la Escritura, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por la palabra, gracias por enseñarnos, oh Dios, la importancia de la oración, Señor, en la cual, oh Dios, tú, oh Dios, nos has enseñado, oh Cristo de la gloria, a que nosotros oremos, conversemos con nuestro Padre Celestial en toda oración y todo tipo de súplica que sean elevadas, oh Dios. Enséñanos, instrúyenos, oh Dios, a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. ¿Por qué orar? ¿Por qué debería la iglesia orar? ¿Por qué la iglesia debería de pedirle a Dios? Es la pregunta de la oración. Nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él oraba. Él constantemente estaba haciendo oraciones de acción de gracias y daba oraciones de alabanza al Padre. Hacía oraciones de clamor, de entrega, de intercesión y de peticiones al Padre. Todo este tipo de oraciones nuestro Señor Jesucristo las hacía, y Él siempre oraba al Padre siempre con el objetivo de hacer la voluntad de su Padre. Y esa es la importancia de que tiene la oración para nosotros, el cual nos permite a través de la oración tener una conversación con Dios. Orar es conversar con Dios. Entonces, las posturas o la forma en que usted conversa con Dios puede ser de diferentes formas. Inclusive usted puede estar en su cama acostado y orándole a Dios. O sea, no hay una forma específica en la que uno debe de orar. Hay diferentes formas, porque cuando un cristiano está en el lecho de su cama y no se puede movilizar, él puede orar en su espíritu, en su mente, en su corazón. Puede elevar su oración al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el orar es conversar con Dios. Y a través de esa conversación, nosotros tenemos diferentes clases de oraciones. A veces tenemos oraciones que hacemos peticiones específicas por alguna circunstancia específica. Entonces, nuestras oraciones deben de ser específicas. Si cuando alguien le dice a usted, ore por mí, usted dígale, está bien, pero ¿por qué debo de orar por usted? Puede ser por salud, por trabajo, problemas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona dice específicamente por qué, usted va a orar al Padre intercediendo por esa persona, por esa petición que esa persona tiene. Entonces nuestras oraciones tienen que ser específicas conforme a la necesidad que se está dando en ese momento. Entonces hay oraciones de agradecimiento a Dios. Oraciones de agradecimiento porque usted está agradecido con Dios
porque usted ve a su alrededor de su vida y usted puede ver las bendiciones que Dios le ha dado en su vida, que no solamente es lo terrenal, que usted está bien, sino que también es lo espiritual. Usted se siente alegre, contenta y a veces triste, ¿verdad? A veces nos sentimos tristes, sí, porque ese es el sentir emocional nuestro, pero nosotros tenemos esa alegría, ese gozo que es impartido a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, a veces se levanta con acción de gracias y le da gracias a Dios específicamente por esas múltiples bendiciones que usted disfruta en esta vida. Pero sabemos que cuando es que realmente nos damos cuenta lo bendecido que somos o la comodidad de vida que vivimos cuando las cosas empiezan a faltar. Hace poco, unos meses atrás, sufrimos un frío increíble aquí en Texas, en Houston, y cómo nos hacía falta el calentón. ¿Verdad? Necesitábamos calentarnos. Y nos dimos cuenta cuán importante es tener el calentón ahí, o la estufa en que sea encendida, pero como no había nada, hasta con candelitas se quería calentar uno. Entonces, la necesidad del calor. Y usted dice ahora, no, hoy tenemos mucho calor. Hoy necesitamos fresco, pero usted está en lo fresco. Son comodidades. Son comodidades que tenemos. Pues damos gracias a Dios por esas comodidades. En este país hay calor exactamente en Houston, Texas, pero usted sale del templo, va a su carro, tiene aire acondicionado, espero que sí. De ahí va a su casa o va al mall, donde quiera que usted vaya, va a encontrar una temperatura agradable para su cuerpo. Y eso es estar agradecidos con Dios. ¿Ve? Porque le permite estar en un lugar agradable. Entonces hay oraciones de alabanza dándole gracias a Dios por lo que Él es en nosotros y por lo que nos permite disfrutar. Entonces hay muchas personas que no tienen lo que usted tiene. Quiero que me escuchen esto. Usted tiene mucho más de lo que otras personas tienen. Hay personas que literalmente no tienen que comer el próximo día. Literalmente. Pero usted y yo estamos viendo qué es lo que vamos a comer o qué vamos a decidir comer. Como esto, porque lo tiene ahí. Pero el que no lo tiene, literalmente está pensando cómo va a comer el próximo día. Entonces, usted y yo deberíamos de estar agradecidos y nuestras oraciones deben de ser: gracias, Señor, por las múltiples bendiciones en las que estoy viviendo, y yo no debería de quejarme de lo bueno y de lo misericordioso que tú eres conmigo. Acción de gracias. Agradecidos con Dios por lo que Él es en usted y por lo que le permite a usted vivir en el entorno donde usted está. Pero ¿sabe cuándo viene el espíritu de inconformidad a nosotros? Es cuando vemos lo que el vecino tiene, o lo que el amigo tiene, o lo que otras personas tienen. Y normalmente lo ponemos en la balanza de lo que yo tengo versus lo que ellos tienen. Entonces, cuando empezamos a medir las cosas de esa forma, puede entrar un espíritu de inconformidad y decir: estoy arruinado, no tengo nada, ¿cómo vivo? Al contrario, usted debe dar gracias a Dios por lo que tiene. Y lo mejor, lo más preciado que usted tiene es su vida. Y Dios le da algo más preciado que mantiene la vida, que es el oxígeno, y se lo da gratis.
Mira, usted le pueden quitar los alimentos por cierto tiempo y le pueden quitar los líquidos por cierto tiempo y usted sigue viviendo. ¿Cuánto tiempo vivirá si se le quita el oxígeno? Minutos tal vez. Y si se le quita el oxígeno, deja de existir. Entonces, agradecidos con Dios por la vida, agradecidos con Dios por el oxígeno, agradecidos con Dios por el agua y por las múltiples bendiciones que tenemos, agradecidos con Dios. Amén. Oraciones de agradecimiento a Dios. No por lo que otros tienen, es que en las posiciones no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es que usted y yo tengamos una relación con Dios. Y esa relación con Dios me permite visualizar las múltiples bendiciones que Dios me da en la vida. Y para mí, la número uno, la prioridad número uno de las bendiciones de Dios en esta tierra es el existir, el vivir. Mire qué maravilloso es que usted se levante por la mañana y pueda visualizar el día y empieza a salir el sol por la mañana. Y aunque su pelito esté así medio, poquito fuera de orden, ¿va? Pero decirle gracias, Señor. Y por los que toman café, toman la tacita de café y dicen gracias, Señor, por este día. Entonces, la bendición mayor que nosotros tenemos es la vida. Cada día que vivimos debe de ser un día de darle gracias a Dios por la vida. Disfrute la vida, hermano. Para eso Dios le ha dado la vida. Vivamos el día de hoy como que fuera el último. Agradecidos con Dios en todo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una persona no agradecida? Que se anda quejando de todo. Hasta del gato de la casa se queja. Se queja cuando sale el sol muy caliente, se queja cuando hay mucha lluvia, está demasiado mojado, se queja por todo en la vida, se queja de aquí, de allá, de él y de ella y de todo el mundo. Entonces, esa persona necesita reconocer las bendiciones de Dios en su vida. Y ver que solo el aliento, el hálito de vida que Dios le da, el poder tener oxígeno en sus pulmones, eso es vida. Otros necesitan ventiladores, oxígeno a través de máquinas. Usted y yo, nosotros lo hacemos naturalmente, así como Dios nos permite. Y ahora, ¿para qué? Para que le alabemos, le agradezcamos, seamos bendecidos con todo lo que Dios hace con nosotros. Amén. La oración es una forma de servir a Dios. La oración es una forma de servir a Dios. La oración es una forma de obedecer a Dios. Oramos porque Dios nos manda que lo hagamos. Cuando Él dice orad, se nos está diciendo que oremos. Si Dios cree que es bueno que nosotros conversemos con Él y nos dice que lo hagamos, sabía que usted lo puede hacer en todo tiempo. Inclusive cuando va manejando, no tiene que cerrar sus ojitos. No, ábralos más. Y siga manejando y dándole gracias a Dios. Y dígale, Señor, dame paciencia con el que va al lado mío. Que me esté quieto, Señor. Dame paciencia. Y usted ve todo tipo de muecas y de ademanes que hacen con las manos la gente. Y le gritan y le pitan y se meten y se salen. Pero usted no sea
como uno de ellos. Y diga al Señor, gracias, gracias, porque no soy así. Gracias, cámbiame, no quiero ser así. Algún día usted era así, pero ya no lo es lo bueno. Era, pero ya no lo es. Impaciente, ¿verdad? ¿Cuántos así hemos sido impacientes? Yo he sido impaciente, ¿no? Y cuando vino el microwave dije, thank you, Jesus. Microwave. Rápido todo se calienta. ¿Por qué? Porque somos impacientes, ¿verdad? Entonces, paciencia para todo. Entonces, Dios quiere que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios, hermanos. El orar es un ejemplo de lo que la iglesia primitiva hacía. Ellos dicen, oraban unos por los otros. O sea, en sus oraciones, cuando decimos oremos por fulano o por la salud de alguna persona, usted en sus oraciones diarias debe de recordarse de ese nombre que se dio acá, para llevarlo en sus oraciones. Siempre debemos de orar por las peticiones que se nos dan por otros hermanos o por otras necesidades de otros miembros. Entonces, es la importancia. O sea, si Jesús pensó que valía la pena, hermanos, orar, entonces quiere decir, ¿por qué nosotros también no hacerlo? O no deberíamos de hacerlo de esa forma de orar, de pedir. Es la importancia de la oración, queridos hermanos. En la oración, nosotros encontramos preparación para decisiones importantes. Decisiones importantes. El Señor hizo una oración allá en el libro de Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. Y Él hizo una oración cuando iba a hacer la elección de sus 12 discípulos. Entonces, esas son oraciones que son importantes. Entonces, en la vida suya también hay decisiones importantes. Y en esas decisiones importantes en la vida, usted debe de orar a Dios para que Dios le dé guianza sobre esa oración que usted ha pedido. La importancia de la oración. Jesucristo lo consideró que era importante orar antes de elegir sus 12 discípulos. Es lo que Él hizo. Oró para hacer una elección de 12 hombres que iban a estar con Él. Entonces, también hay que orar para buscar obreros. En la viña del Señor, el Señor en Lucas 10:2 dice, la mies es mucha, pero los obreros, dice, son muy pocos. Entonces, debemos de orar como iglesia para que Dios nos dé más obreros, más trabajadores, más personas que lo quieran hacer voluntariamente para el reino de Jesucristo. Entonces, la petición es que oremos por ellos, porque el que va a poner el sentir y el deseo de hacer las cosas es Dios. Él es el que lo pone en nosotros, hermano. Si nosotros no fuéramos movidos por el conocimiento de la palabra y por el amor de Dios en nosotros y por el empuje que nos da el Espíritu Santo a nosotros, si no fuéramos motivados a través de eso, déjeme decirle que la iglesia no hiciera nada. Pero por medio de eso, Dios prepara a hombres y mujeres que los prepara para el servicio de la obra de Dios. Entonces, todos nosotros somos llamados al trabajo de la obra de Dios y no específicamente usted tiene que hacer una sola cosa. Podemos hacerlo de diferentes formas, aún desde su casa lo puede hacer. Invitar a otros, orar por otros. Todo eso es parte del trabajo de la obra del Señor.
Y hay otro que es importante y que creo que debo de compartirlo con ustedes porque tiene que ver con la vida diaria de nosotros. ¿Ve? Entonces, allá en Efesios capítulo 6, dice la escritura en Efesios 6 y en el verso 18 y 19. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una oración donde usted y yo participamos para con los santos o con la iglesia del Señor. El verso 19 dice, y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así es que la iglesia también debería de orar por su pastor para que Dios siempre nos dé palabra fresca, palabra de instrucción, palabra de dirección, palabra que instruya a nuestras vidas. Y que haya edificación. El propósito del sermón de la palabra del Señor es para edificar a las personas, para instruirlas, dice también para hacer correcciones dentro de la iglesia del Señor. Todas estas cosas debemos de hacerlas nosotros por nuestros hermanos, para fortalecernos unos a los otros. Entonces la oración es importante a nivel de iglesia y es importante a nivel individual. La importancia de la oración, porque Jesucristo lo hizo y Él nos enseñó a orar a nosotros. Dice, no seas, dice, como los gentiles que hacen vanas repeticiones. Por eso le dije, sea específico en sus oraciones. No repetir y repetir cosas, sino que sea específico en las oraciones que usted va a hacer, que yo voy a hacer. Específico con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe respuesta de Dios sobre sus peticiones, no solamente tuvo una conversación con Dios, sino que su fe va creciendo porque usted ha visto la mano invisible de Dios obrando sobre aquel propósito por el cual usted pidió. ¿Ve? Y su fe va fortaleciéndose, aumentándose. Aquí han habido familias que han pasado por grandes tribulaciones, difíciles por enfermedades, y hemos visto la mano de Dios obrando en ellos. Dios también usa la medicina y a los doctores para restaurar la vida de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros vemos ese milagro que Dios hace, un milagro es algo sobrenatural. O sea, lo que ya el hombre no lo puede hacer, ya eso se considera sobrenatural y solamente Dios lo puede hacer. Entonces, cuando vemos la gravedad de las situaciones y pedimos a Dios y esa situación es cambiada, transformada de la enfermedad a la salud, podemos también decir, Dios tuvo misericordia de él o de ella y le ha extendido su vida. ¿Ve? Con propósito. Entonces, por eso, agradecidos con Dios. A veces no sabemos cuántas veces el Señor nos haya librado del peligro, de la muerte, de accidentes, hermanos, que a lo mejor usted puede estar al peligro y de repente no sucedió lo que iba a suceder. Entonces hay cosas que suceden, pero la mano de Dios está ahí guardándolos y protegiéndolos. Entonces debemos de orar por fortaleza unos por los otros. O sea, vengamos a Dios con nuestras peticiones específicas. Y hablemos con Dios y digámosle a Dios nuestras oraciones
Si es por salud de un miembro, oremos por la salud del miembro. Si es por trabajo, que Dios abre las puertas del trabajo. Pero orando, hermanos, pero también tocando puertas. En otras palabras, usted tiene que salir a buscar trabajo. Orando, pero Señor, ábreme puertas. Yo voy a ir. O voy a llenar la aplicación en línea, pero tú abres las puertas. A la hora de la entrevista, Señor, pon gracia. Y prepárase un buen resumen. Ponga todo lo que usted sabe hacer. Y vístase bien. Vaya bien presentable. Y vaya a su entrevista para que Dios abra puertas. Y si Dios no abrió esa puerta, porque algo más grande tiene para usted. Veamos las cosas así. Es la forma que Dios obra con nosotros. También nosotros debemos de pedir conforme la voluntad de Dios. ¿Por qué conforme a la voluntad de Dios? Porque Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Y si Él no le permite a usted algo en sus oraciones, es porque realmente no te conviene. Aunque yo y usted no lo entendamos, pero si Dios no lo da, es porque no nos conviene. Entonces nuestras peticiones deben de ser o específicas, sí, pero conforme la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. O sea, no es que usted le está diciendo a Dios, si quieres hacerlo, hazlo. Si no quieres no hacerlo, no lo hagas. No, no. Santiago dice, pidamos con fe. Pero con fe de que vamos a recibir respuesta de Dios. A veces no recibimos respuesta de Dios porque las peticiones que hacemos no van de acuerdo a su voluntad. No es que Dios no responde. El problema es que nosotros como cristianos a veces confundimos y decimos, Dios me dio esto, me dio esto, me dio esto, me dio esto. Y a veces las peticiones tienen que ser específicas y Dios da respuesta a todas nuestras oraciones. Él lo ha prometido, hermanos. Tienen que estar de acuerdo a su voluntad. Allá en el libro de Juan, capítulo 5 de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la petición que hacemos es conforme a la voluntad o al plan de Dios para tu vida. O sea, usted no puede ir con oraciones demandándole a Dios. Cuando Jesús oraba, siempre oraba que se hiciese la voluntad del Padre en él. Entonces, el texto dice que se haga conforme a su voluntad. ¿Y qué sucede cuando lo hacemos? Y dice, Él nos oye. Y el segundo versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad, hágala cualquier petición que usted tenga. O
O sea que su oración, su petición tiene que ser aprobada por Dios para que usted la reciba. Pero si estamos pidiendo mal, no vamos a recibirla. Entonces, tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios y tenemos que orar específicamente por lo que queremos pedir. Y Dios dice, va a obrar. Entonces, que se haga conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad o conforme a mis planes. Porque mis planes pueden ser otros. Entonces, debo de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La importancia de orar es buena, pero lo más importante es saber cómo orar. Y entendiendo que todo está sujeto a la voluntad de Dios. No a mi voluntad, no a mi capricho. Como el niño, al niño si usted no le da el dulce, ¿qué hace? Primero arruga su carita. Y después empieza a llorar. Y le va aumentando el volumen. Y después de llorar empieza a brincar. Y después de eso se revuelca, se tira. Y se da unas cuantas vueltecitas. Y golpea y zapatea y hace de todo. Hasta que usted le da lo que él quiere. O sea que él no solo demanda, sino que lo manipula a usted. Pero ahora ya no piden candy. O quiere un iPad o un teléfono. Y si no, lloran y hacen todo lo que ellos quieren. Entonces el cristiano no puede hacer esas técnicas que el niño hace. No, porque la oración de nosotros es conforme a la voluntad de Dios. Si Dios dio, sea Dios glorificado. Y si Dios no dio, también es Dios glorificado, porque Él sigue siendo Dios. Entonces, que Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría, cómo orar a Dios. Pedirle a Dios específicamente. Y si Dios lo dio, bueno. Y si no lo dio, pues también gloria sea a Dios. ¿Ve? Porque no me convenía. Y a veces no lo vamos a entender de esa forma. Pero así es lo que Dios hace con nosotros. Ahora bien, con esta oración de Juan, capítulo 12, que es la que Cristo hace, en el libro de Juan, capítulo 12, el Señor Jesucristo hace una oración y se va allá al verso 27 y 28. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La oración de Cristo dice, para esta hora he llegado. Para esta hora ha sido mi vida determinada. ¿Para qué hora? Para la hora del sacrificio. La hora del sacrificio había llegado. Y era necesario presentar el sacrificio. Y él dice, para esto he venido. Para ser sacrificado por la humanidad. Para traer salvación a la humanidad. Para esto fui enviado.
Y este es el momento de la agonía de su espíritu dentro de él, sabiendo que como humano tenía que su vida ser sacrificada en la cruz y su agonía era profunda dentro de él. Mas sin embargo, él no renuncia al sacrificio por el cual el Padre le ha pedido que haga. Mas dice: Padre, que se haga tu voluntad. Entendamos que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no renunció a ir a la cruz del Calvario, no renunció al sacrificio, no renunció a tu salvación, sino que Él entregó su vida por usted y por mí. Ahora me hace entender que vendrán difíciles momentos en tu vida y no renuncies a la salvación que Cristo te ha dado, sino que dile: que se haga tu voluntad en mi vida. No importa lo que tengas que sacrificar en la vida, tienes que decirle: que se haga tu voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para usted. No renuncie al servicio de Dios. No importa los sacrificios que haya que hacer, no renunciemos a nuestro Salvador. ¿Por qué deberíamos de renunciarle? Si Él no solamente nos ha dado salvación, sino que nos ha perdonado, nos ha dado amor, nos ha dado esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque es legítima la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No hay otra salida para el mundo. La única respuesta y solución está en Cristo Jesús. Así es que los hombres y las mujeres tienen que venir a Él para salvación y vida eterna. Solo en Él. Vendrán tiempos donde algunos partirán de la fe, pero tú y yo nos mantendremos fieles, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. No importa lo que vivas en esta tierra, no hay sacrificio mayor que lo que Él hizo por nosotros, y más sin embargo no renunció a ese sacrificio. Sino que dice la Escritura que cuando Él iba entrando a Jerusalén por última vez, su rostro se mantuvo firme, no volviendo hacia atrás, porque habían promesas hechas a Él hacia atrás. Cuando Satanás lo probó a Él, le ofreció los reinos de esta tierra. Y te los entregaré a ti si me adorares. Hubieron promesas de tentación contra él, pero más sin embargo no aceptó ninguna, sino que mantuvo su rostro firme y entró a Jerusalén. Y allá en Getsemaní oraba agónicamente, porque sabía que la muerte había llegado para su vida. Y si Cristo no hace su sacrificio, ¿dónde estuvieras tú y yo? Y el resto de la humanidad que será salva. ¿Vale la pena servirle a Cristo Jesús? Yes, vale la pena. Así es que aliéntate, aún en medio de la tristeza, aliéntate. Aún en medio del dolor, aliéntate. En medio de las circunstancias, aliéntate, porque no estás solo ni estás sola. Siempre habrá la presencia del Espíritu Santo obrando en ti para consolarte, para fortalecerte y para decirte: no estás solo, yo estoy contigo, nunca te he abandonado, sé de quién eres y a dónde vas, y Él estará con nosotros todo el tiempo. Mantengámonos fieles sirviéndole a Él, y Él hará por nosotros siempre. Oremos unos por los otros, intercedamos unos por los otros, y el enemigo huirá de tu presencia, porque él no tiene nada contigo.
sino que la presencia del Espíritu Santo estará en tu vida para alentarte, para motivarte, para que sigas adelante en esta vida. Gloria sea su nombre, glorificado sea su nombre. Alabanza en medio del pueblo de Dios. A esos hijos llamados, iglesia del Señor, no temas. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero hay lugar preparado para ti, iglesia. Hay lugar que te espera. Un mejor lugar que está. ¡Ay, santo! Un lugar precioso que hay para ti. Si no fuera así, dice el Señor, yo los hubiese dicho. Pero el Señor ha preparado. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, también creéis en Dios, también creéis en mí. No se turbe tu espíritu. No se turbe tu mente en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Siempre Dios tendrá cuidado de ti y Él te va a iluminar en el momento justo para tomar las decisiones correctas en la vida. Sea glorificado su nombre. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué aliento de palabra! Es la palabra que te alienta, es la palabra que te anima, es la palabra que te motiva a seguir adelante. No importa lo que queda atrás. Pablo dice, prosigo a la meta. No mirando lo que queda atrás, sino que viendo lo que hay en el futuro. Hoy el futuro es glorioso con Cristo Jesús. Sea alabado su nombre. Qué bueno, hermanos, servirle a Dios. Así es que, iglesia del Señor, oremos conforme a la voluntad de Dios. Oremos unos por los otros. Oremos por acción de gracias. Oremos por las necesidades de otros. Oremos por todas aquellas cosas que son importantes y necesarias en el diario vivir. Así es que usted en su vida personal saque su tiempo como usted más le conviene y dale gracias a Dios. Así es que vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por lo que Él es en nosotros. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, iglesia del Señor. Así es que alégrate, gózate, disfruta la vida, porque la vida te la ha dado para que la vivas. No más tristeza, no más llanto, no más amargura. Decídete a ser feliz, decídete a ser alegre, decídete vivir para Dios, decídete amar a Dios, decídete que otros te amarán a ti conforme tú también los amas a ellos. Decídete cambiar, decídete servirle a Dios. Gloria sea su nombre. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias, oh Dios amado, por lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias por tus misericordias, porque son fieles y verdaderas, oh Dios amado de la gloria. Y yo te presento tu iglesia, que sea motivada al servicio de tu obra, que levanten los ojos, oh Dios amado, y puedan ver las bendiciones tuyas cada día, oh Dios todopoderoso, que tú sigues obrando a nivel mundial en tu iglesia, bendiciéndola, consolándola, guiándola en medio de los tiempos, oh Dios amado. Sea tu nombre glorificado en medio nuestro, que haya alabanza, un espíritu de alabanza en nosotros, haya alegría, haya gozo, oh Dios amado. Gracias te damos, oh Dios,
por tus misericordias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y ahora queda mi esposa con ustedes.